Legalización de extranjeros en Colombia es el tema de hoy en Su Caso en Casa. Seguramente en sus familias hay parientes extranjeros porque se han casado con un primo o una prima o esos amigos que vienen también de visita a Colombia y que en algún momento deciden quedarse y formar empresa acá como le ha ocurrido a muchos extranjeros. Pues el tema de hoy es precisamente ese, así que yo los invito para que participen. Ya verán nuestras líneas telefónicas en pantalla, para que juntos resolvamos, como decía al principio del programa, Su Caso en Casa. Está con nosotros el doctor Gonzalo Parrado Ochoa. Él es abogado especialista, con quien en muchas oportunidades, doctor Parrado, hemos hablado también del tema de la visa americana. Bienvenido. Gracias, Jazz. Y hoy este tema, la legalización de los extranjeros en Colombia, va a tocar, como lo dijo Yasmina, muchísimos, porque ahora estamos obviamente observando un flujo de muchas personas que en estos momentos ingresan a nuestro país y que a veces por desconocimiento entran a ser parte de esa cadena de ilegales y obviamente esto lleva muchas veces a graves sanciones, aún a la misma expulsión de Colombia. Estamos hablando del permiso para los turistas, que el permiso para los turistas que ingresan a nuestro país es de 90 días, con posibilidad de extenderlo a 90 días más. Yo quiero tocar particularmente, para iniciar, doctor Parrado, el tema de los extranjeros que estamos viendo en muchos lugares públicos, en hoteles que llegan también aquí a la ciudad, que vemos en las calles, en muchos lugares, y que son conocidos como esos viajeros que van por todo el mundo. Esos extranjeros podrían quedarse en algún momento, o si se quedan más de esos 90 días o 3 meses, como es el permiso, ¿qué pasaría con ellos? Mira, recurrentemente... Porque vienen en plan de turismo. Claro, me ocurre porque como abogado adscrito a la Embajada de los Estados Unidos, se presenta un caso muy particular. Muchos americanos ingresan a Colombia, no necesitan visado, y cuando les estampan su sello en el pasaporte, les colocan 90. Sí. Normalmente estas personas no entienden qué es eso, creen que es una firma, y estas personas extranjeras se quedan en Colombia por un tiempo superior a los 90 días, no piden una extensión, y cuando van a regresar a su país de origen, en Colombia es uno de los pocos países en los cuales la discrecionalidad del Estado, o sea, la decisión del Estado es no dejarlos salir. Entonces, en muchos países, por ejemplo, como Estados Unidos, las personas entran, se quedan ilegales y a los 10 años van a salir y salen común y corriente. Normalmente. En Colombia, un extranjero que ha excedido el tiempo límite concedido, no lo dejan salir. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estos extranjeros llaman inmediatamente a la embajada y dicen: me tienen secuestrado, no me dejan salir de Colombia. Llaman a la embajada de su país. Y la embajada se comunica con nosotros como abogados adscritos, y entonces es ahí donde debemos explicarles que en Colombia existe una regulación en materia migratoria que a los extranjeros, si bien no tienen que tramitar un permiso para ingresar, sí tienen que sujetarse a reglas especiales. Y no creería uno esto, doctor Parrado. Exacto. Y mira que esto se ve todos los días. Multitud de extranjeros, estamos hablando americanos, europeos, personas de Asia, Sudamérica, entran a Colombia, se quedan porque Colombia es enamorador y encantador. El único riesgo que tiene un extranjero de llegar a Colombia es enamorarse. Y ahí vamos a llegar. Ese enamoramiento también es una forma de legalizarse, ahorita lo vamos a mirar. Y entonces, ¿qué pasa con estos extranjeros? Al cumplir los 90 días, antes de cumplir los 90 días, el extranjero que quiera permanecer por más tiempo debe ir a las oficinas de Migración Colombia más cercanas y pedir una extensión. No tiene que informar absolutamente nada más, simplemente pide una extensión y se la dan por 90 días más, o sea, hasta por 6 meses. Pero si no lo hago, entro en esa ilegalidad, no me permiten salir de Colombia y además tengo que afrontar un pequeño procedimiento, se llama un proceso administrativo, que es reconocer la sanción por haberme quedado ilegal y pedir un salvoconducto para que le permitan salir. Sí, escucharon. Si escucharon bien todos esos datos que nos acaba de dar. Entonces pierden el vuelo. Yo no tenía ni idea que eso podía absolutamente ocurrir. Y los dejan y pierden obviamente todas sus reservas, todo, porque no los van a dejar salir.
Vamos a ver qué inquietud tiene la señora Alicia, que a esta hora nos acompaña en el centro de Medellín. Qué gusto escucharla y bienvenida a su caso en casa, doña Alicia. Muchísimas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un hijo que vive en el exterior, en España, y se casó con una española. Estuvo en vacaciones y se enfermó ella. Sí. Pues mi pregunta es, si a él le dieron la nacionalidad, ella no podría tener nacionalidad por haberse casado con mi hijo que es colombiano. La nacionalidad colombiana. Muy bien, doña Alicia, gracias por acompañarnos. ¿Qué tiempo tendría que quedársela acá para que adquirir la nacionalidad? Muy bien, gracias por su inquietud, esté muy atenta a la respuesta del doctor Parrado, interesante esta pregunta. Preciso. Y ahí vamos al tema del enamoramiento. Al tema del enamoramiento. En Colombia, a los extranjeros que deseen quedarse en forma permanente, sea para trabajar, sea para ya tener su vida o su residencia en Colombia, el hecho de tener un matrimonio con un colombiano o una colombiana le permite obtener una visa que se llama la TP10, pero aún yendo más allá, en Colombia es uno de los países, de los pocos países en los cuales la unión marital, o sea, la convivencia con otra persona, se presta para obtener también visado. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, no se puede tramitar una visa de compañero o compañera permanente. No es tan en fácil. Colombia sí. No, no es tan fácil, no es permitido. En Estados Unidos, tú estás casado o no estás casado. En Colombia se permite que un compañero permanente, es decir, sin llegar al matrimonio, pueda tramitar y obtener una visa TP10, que es una visa plus, es decir, es una visa que le permite a un extranjero vivir legalmente en Colombia, trabajar, abrir cuentas bancarias y no está atado a una inversión o a un dinero inicial. Simplemente es tener una relación permanente con una ciudadana o ciudadano colombiano. Recordemos que en Colombia también es válido las uniones entre parejas del mismo sexo e igual también para quienes sean esposos o esposas de ciudadanos. En el caso de nuestra televidente, la esposa española él podría tramitar para ella como extranjera una visa T de tetero, P de papá 10, TP10, que se llama visa de cónyuge. Pero recordemos, no solamente es para cónyuge, sino también para los compañeros permanentes. Así vivan en España. Así, no necesariamente tendrían que vivir en el país. No, esa visa es para vivir en Colombia. Cuando ya se legaliza, cuando ya obtiene su visa o como ciudadana colombiana, ¿tendrían que vivir acá? Bueno, porque yo le entendí a la señora Alicia que ellos se encuentran en España, vinieron de vacaciones. Y ella se enfermó y de pronto si va a exceder ese tiempo, es preferible o hacer una extensión para que pueda permanecer hasta 6 meses o tramitar su visa. Recordemos que la visa de residencia, como su nombre lo indica, es para vivir en Colombia. Es más, no vivir en Colombia hace que esa visa se pierda. Ya. También está claro este punto. Bueno, es que uno realmente se encuentra muchos extranjeros que han llegado al país a diferentes ciudades y generan también empleo porque vienen en calidad de crear empresa o de invertir en Colombia. No necesariamente, como lo explicaba el doctor Parrado, es una condición para obtener la visa, el tener que invertir en Colombia. Bueno, normalmente se presenta esta pregunta. Una persona extranjera quiere abrir una empresa en Colombia. ¿Puede abrirla? Por supuesto. Y la decisión de tramitar o no una visa que esté ligada a la empresa es opcional. Por ejemplo, un español, un americano que quiere aquí montar una empresa, simplemente viene, hace los trámites de apertura de la empresa, crea la empresa, debe nombrar un representante legal que sí sea colombiano o tenga cédula de extranjería, pero el extranjero va y viene, es decir, va, está aquí un tiempo, se devuelve, pero nunca para quedarse en forma permanente. Ya llegado el momento en que este extranjero diga, bueno, yo ya voy a permanecer más tiempo en Colombia que el que me permite simplemente la calidad de turista, es ahí donde debe entrar a tramitar su visado. Y ese tipo de visa se llama visa TP7. Que incluso ahorita vamos a ver más adelante en pantalla los tipos de visa que pueden obtener los extranjeros aquí en Colombia. Y a esta hora saludamos al señor Raúl Salazar, que se encuentra en el barrio La Floresta, aquí en Medellín. Bienvenido, don Raúl, lo escuchamos.
¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias. Estaba escuchando el programa y lo cambié, y entonces quiero hacer una pregunta al doctor. Por supuesto. Resulta de que yo tengo 27 años acá en Colombia. ¿De dónde es? Soy extranjero, pero de una forma ilegal. Yo nunca he regularizado mi situación. Sí, señor. Una vez fui a regularizarla y me cobran unas multas. La pregunta es, ¿siguen habiendo las multas de acuerdo a los años que uno ha permanecido ilegalmente en Colombia? Don Raúl, ¿cuál es su nacionalidad? Peruana. Peruano, muy bien, Y gracias. la otra pregunta, perdón, Sí. la otra pregunta es que tengo un hijo de 19 años. ¿Eso da causal a que yo pueda legalizarme en Colombia? Muy bien. Claro, muy buenas muy bien. preguntas las que usted nos hace. Excelente. Gracias por acompañarnos hoy en el programa, doctor Parrado. Sí, en el caso del televidente se presentan dos casos típicos en los cuales se puede adquirir la calidad legal de residente colombiano. Y no recibe ningún tipo de castigo por todavía no estar de alguna manera legalizado. Primero, en cualquiera de los casos, es decir, sea porque él vaya a obtener una visa TP10 porque esté casado o conviva con una colombiana, o en este caso que sería una visa RE, que es de residente, como padre de un ciudadano colombiano, en cualquiera de los dos debe pagar una multa por la permanencia ilegal. Pero ya las multas no se cobran por el número de años que usted haya permanecido. Las multas realmente son opcionales por parte del funcionario y normalmente no son sumas exorbitantes ni estrambóticas. Estamos hablando de sanciones que pueden oscilar entre los 300.000 hasta 3 millones de pesos. Entonces no es algo excesivo. Pero todavía se cobran. Sí, claro, tiene que pagar esa multa que es discrecional del funcionario e inmediatamente solicitar un salvoconducto. Los salvoconductos son permisos especiales que le permiten al extranjero que ha estado ilegal en Colombia o salir del país o pedir un salvoconducto para legalizarse. Ojo que son dos situaciones muy diferentes y deben saber qué pedir, porque si ustedes, su intención es seguir viviendo en Colombia, no vayan a pedir un salvoconducto para irse de Colombia, sino para legalizarse. Normalmente los extranjeros que llegan a Colombia, sobre todo en los últimos años que se ha incrementado bastante la cifra, provienen de los Estados Unidos y de Europa, como lo mencionábamos ahorita, pero también hay algunas excepciones. La mayoría de los extranjeros, como decíamos ahorita, no requieren visa para ingresar a Colombia. ¿Cuáles son las excepciones de estos ciudadanos? De China, Egipto, India, Irán, Líbano, Mongolia, Marruecos, Tailandia, Ucrania y Vietnam. Y yo hasta ahora no me he encontrado ninguno de ellos, por lo menos acá en la ciudad. Yo sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, de pronto, a ver, yo ahorita hago un repaso nuevamente, pero creería que no. Sobre pero todo los es chinos. más. Ah, bueno, los chinos sí, es más común porque los chinos están en muchos lugares del mundo. Vamos a saludar a esta hora a Claudia, que se encuentra en el barrio Buenos Aires, aquí en Medellín. Gracias por acompañarnos, Claudia, y la escuchamos. Buenas noches. Sí, señora. Mira, habla con Claudia López. Le vamos a pedir un favor a la señora Claudia y es que le baje todo el volumen a su televisor para mejorar la comunicación. Mira, yo quería hacerte una preguntita. Sabes que mi esposo es venezolano. Sí. Yo soy colombiana y nos casamos aquí en Colombia. Yo soy colombiana y él es venezolano y yo me casé con él aquí en Colombia. Sí. Entonces yo quería saber qué necesitaba para que él obtenga pues los papeles de aquí de Colombia, pues la cédula, porque es que le han resultado muchos empleitos acá y no ha podido trabajar por eso, porque no tiene pues papeles ni nada. Lo rechazan ¿Cuánto por tiempo? eso. ¿Cuánto tiempo de casados? Ve, yo me casé con él aquí por la iglesia, nos casamos hace 4 meses más o menos. Sí. Y vivieron allá. Sí, allá en Venezuela tengo pues casi toda mi vida porque yo me nacionalicé también allá, yo tengo mi dos nacionalizada. Y tiene el La de Colombia acento, y la de doña acá. Claudia. Sí. Sí, tiene el Tengo acento. 30 años casada allá en Venezuela con Muy él. bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer su esposo en este caso, doña Claudia? Gracias por acompañarnos. Y el tema de Venezuela lo íbamos a tocar más adelante, pero esto nos da pie para hablar de una vez de los venezolanos que hay Por en supuesto, Colombia. mira, con el tema de venezolanos, en este caso, que se casó con una colombiana, ¿qué es lo que se necesita? El venezolano debe solicitar, allá se denomina es partida de nacimiento, aquí se denomina registro de nacimiento, Sí. allá llama partida de nacimiento. Aquí el registro civil de nacimiento. Aquí el registro civil, allá se llama partida de nacimiento. Su partida de nacimiento puede, 1, solicitar que la apostillen. C, que la apostilla en estos momentos de documento en Venezuela es un trámite supremamente dificultoso y está complejo. muy complejo.
también puede usted acudir con ese registro de nacimiento que puede decirle a un familiar que se vaya y lo obtenga, llevarlo al consulado colombiano más cercano para que le hagan una nota de legalidad, se llama así, nota de legalidad, es decir, que le refrenden ese certificado de nacimiento porque es una opción que se dio frente a la cantidad de peticiones que hay de venezolanos. Es un momento coyuntural, doctor Parrado. Con ese registro de nacimiento, la persona venezolana puede en Colombia casarse, trabajar o regularizar su situación a través de una unión marital. En el caso como él ya se casó, lo único que tiene que tener a mano es el registro civil de nacimiento colombiano. Ojo, solo necesita para legalizarse el registro civil de nacimiento colombiano y su esposa debe hacer la solicitud de visa para usted. Normalmente ese trámite se hace en línea. Entre a la página www.cancillería.gov.co. Ahí hace el trámite en línea y en algunos casos le van a solicitar que se presenten en forma personal al Ministerio de Relaciones Exteriores para que le hagan una pequeña entrevista y ya luego que le den su residencia puede tramitar la cédula de extranjería en Medellín. Y de Medellín nos vamos para el suroeste antioqueño, al municipio de Amagá, a recibir la llamada de don Elkin, que a esta hora nos acompaña en su caso en casa. Bienvenido, don Elkin, ¿y cuál es su pregunta? Muy buenas noches. Ay, Reina, la pregunta mía, lo que pasa es que yo vivo con mi esposa Tania Marilyn Canchín, ella es de Pedernales, Manabí, en Ecuador. Sí. Y ella, o sea, nosotros llevamos, ella se vino desde que tenía los 16 años para acá, para Colombia conmigo, y resulta que ya, o sea, yo estaba viendo aquí, ella se vino, yo viví para, conocí allá. Sí. Ya luego ella se vino para acá, y entonces, o sea, nos quedamos viviendo aquí, en este momento llevamos 10 años viviendo juntos acá en Colombia. ¿Y no está Pero legalizada? No está legalizada, no hemos podido legalizar porque ya tenemos una niña de 6 años que nació en Río Negro, Antioquia. Sí. Y la verdad, no, hemos buscado por muchos medios y que no, que hay que ir a Bogotá, y a mí me da miedo viajar a Bogotá con ella por debido a que de pronto por allá me la cojan y la vayan a decir algo. No, mi señor, no se preocupe. No tiene por qué preocuparse. Gracias por compartir su caso con nosotros, doctor Parrado. Vamos con la respuesta antes de ir a la pausa. Y gracias nuevamente a don Elkin por acompañarnos a esta hora desde Amagá. Simplemente, no se preocupe, no van a detenerla, no va a pasar nada. Simplemente debes legalizar la situación de ella. ¿Y cómo se hace? Como le explicaba hace unos minutos, con el registro de nacimiento de ella lo piden allá en Ecuador, que se lo envíen a Colombia, debe estar apostillado y con él ustedes, si desean, que es mi consejo obviamente, cásense, que una familia maravillosa cuando hay un matrimonio, o si lo desean también pueden declarar la unión marital. De hecho, se hace mediante una escritura pública. En la misma notaría ya en Amagá lo pueden hacer y de una vez con esa escritura de declaración de unión marital de hecho, ya que ustedes viven hace 10 años. Llevan muchos años juntos. Con esa se tramita la visa de ella, que es una visa TP10 o visa de cónyuge. Y de esas visas vamos a hablar después de la pausa. Ya es momento de ir a una pausa, en su caso en casa. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, estamos hablando de la legalización de extranjeros en Colombia. Nuestras líneas telefónicas 232-4604-018-051-5015. Unos datos bien importantes antes de ir a la pausa acerca del tema de los venezolanos, para que lo toquemos ahora si nos da tiempo, doctor Parrado, es que los venezolanos tienen un permiso especial de permanencia hasta por 2 años para venezolanos que hayan ingresado a través de un puesto de control y sellado su pasaporte, pero que en este momento tengan vencido el permiso temporal de permanencia o que incluso estén en condición de turismo u otro tipo de actividades y necesiten permanecer en Colombia, pueden tramitarlo gratis. Oigan bien, gratis hasta el 31 de octubre. Volvemos después de la siguiente pausa. Regresamos a su caso en casa. Gracias por continuar con nosotros. El tema del día, la legalización de extranjeros en Colombia. Está con nosotros doña Elsie, que nos acompaña aquí en la ciudad de Medellín, en el barrio Florencia. La escuchamos y bienvenida, doña Elsie. Tenemos poco tiempo. ¿Cómo están? Muy bien, vamos con su pregunta porque me dicen que nos queda un minutico, doña Elsie. Bueno, la pregunta mía es que yo tengo cédula panameña, pero hace un año no entro al país, o sea, a Panamá. Me dicen que no me van a dejar de entrar. ¿Será que es verdad o qué? ¿Usted es colombiana? Sí, soy colombiana, pero tengo la nacionalidad de Panamá. Ya.
y hace Bueno. un año no voy. Gracias, doña Elsie, por acompañarnos, doctor Parrado. Bueno, rápido, las cédulas tienen fechas de vencimiento. Es importante tener en cuenta que en este caso es una cédula panameña, lo cual exige es que mire la expedición o el vencimiento. Bueno, perfecto. Nos queda un minutico para hablar de las visas en Colombia. Se clasifican en visas N, que son de negocios, visas T, que son de permanencia temporal, y visas RE o RE, que son de residentes. Exactamente. Las visas de negocios son unas visas muy apropiadas para esas personas, ejecutivos o altos gerentes que vienen de empresas que van a quedarse en Colombia durante un largo tiempo, pero haciendo contactos comerciales, explorando negocios. ¿Se tramitan a través de la Cancillería? Todas se tramitan a través, uno, del Consulado de Colombia en el exterior, si quiere hacerlo directamente en su país, o en Colombia, cuando ingresen a Colombia a través del ministerio. Las visas T, que son las temporales, esas las veremos en el próximo programa. Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero es lo que decíamos ahorita, doctor Parrado, nos toca hacer una segunda parte de la legalización de extranjeros en Colombia porque quedaron muchas preguntas pendientes. Gracias por acompañarnos Vamos a ver hoy. la visa de trabajo en la próxima. para Claro que ustedes sí, sepan. a ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.